Sigue intenso el debate en la política mexicana, ante la desesperación de la oposición que está a punto de desaparecer, ante la desesperación de una oposición que necesita llamar la atención con gritos, con manoteos y con mucha algarabía, porque en representación, en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados, son completamente irrelevantes. Una oposición que ha decidido ir a ponerse de tapete del gobierno estadounidense o del europeo en más de una ocasión y no le está rindiendo frutos. Ahora resulta que mientras la oposición va y se pone de tapete del gobierno de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum celebra que finalmente, después de sus acusaciones, el gobierno de Estados Unidos le haya hecho caso y finalmente comiencen a hacer decomisos en su país de la delincuencia organizada y el tráfico de sustancias ilícitas. Estados Unidos. También en Estados Unidos hay operación de delincuencia organizada, sino quién vende el fentanilo en las ciudades de Estados Unidos. Entonces ayer, pues lo que se hizo fue una detención y un decomiso muy importante de pastillas de fentanilo en Estados Unidos. Ellos lo vinculan con un grupo delincuencial de México, pero tiene que ver, pues esencialmente, con operaciones también de nacionales estadounidenses del otro lado de la frontera. También. Y es que mientras la oposición está tratando de buscar reflectores a como de lugar y si se pueden las embajadas extranjeras, Claudia Sheinbaum da una muestra de que está influyendo en la política antidrogas del país más poderoso del mundo. Y esto es lo que distingue a una lideresa de una comparsa desesperada, aunque la oposición haya sacado a una de sus mejores cartas para criticar y cuestionar al gobierno de Claudia Sheinbaum y para criticar y cuestionar los resultados que haya dado López Obrador en su momento. La oposición, la derecha mexicana, se le ocurrió la grandiosa idea, sobre todo Acción Nacional, se les ocurrió la fabulosa idea de sacar a Margarita Zavala para lanzar un discurso desde el Senado en contra de los gobiernos de la 4T. Margarita Zavala, hablando de que el Estado de Derecho no se ha fortalecido, que la 4T nos ha puesto en condiciones de debilidad para negociar lo que sea frente a cualquier país. Por supuesto que la senadora Margarita Zavala quedó en ridículo nacional, sobre todo después de que los morenistas la pusieran en su lugar. Pero escuchemos su discurso. Si queremos soberanía, tenemos que fortalecernos también por nosotros. Pero estos últimos 7 años, lo que hemos hecho es debilitar al Estado mexicano. Y esa debilidad se ve en el exterior. Y se ve una y otra vez. Por cualquier país, pero particularmente por el que más tenemos relación y por el que incluso, y digámoslo claro, necesitamos la mejor relación posible. Sí, queremos fuerza y queremos igualdad. Y por eso tenemos que fortalecer el Estado de Derecho. Y en los últimos 7 años este Estado de Derecho no se ha fortalecido y nos ha puesto en condiciones de debilidad para negociar lo que sea frente a cualquier país. Queremos fuerza, pero lo que hemos hecho es debilitar la división de poderes. Y hoy hay un proceso electoral de un poder judicial al que le quitamos la independencia. Y eso debilita la institucionalidad de nuestro país, debilita nuestro México. Queremos fuerza y queremos igualdad, pero somos incapaces de fortalecer el combate al crimen organizado. Queremos fuerza y queremos igualdad frente a Estados Unidos, pero pueden reírse después de ver una y otra ley que restringe libertades. ¿Por dónde empezamos con este discurso de Margarita Zavala? Fíjense, aquí tomé yo algunas anotaciones. Margarita Zavala, de verdad lo que no tiene es vergüenza. Imagínense ustedes escuchar a Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, funcionaria pública además, hablando de respeto a la soberanía nacional. ¿Qué hizo Felipe Calderón para respetar la soberanía nacional de México? ¿Permitir el operativo Rápido y Furioso o el operativo Mérida? ¿Permitir el ingreso de agencias estadounidenses a nuestro país?
Habla Margarita Zavala de Estado de Derecho, como si en el gobierno de Felipe Calderón no hubiéramos gozado de un Estado de Derecho o de división de poderes. Quiere hablar Margarita Zavala de delincuencia. Quiere hablar Margarita Zavala de restricción a las libertades. Bueno, si recordamos, el gobierno de su esposo le va como en feria a ella y a su partido completo, Acción Nacional. Esto no está funcionando para la oposición. Si queremos Yo de verdad podría contestarle, y le vamos a contestar a Margarita Zavala, pero quiero que escuchen cómo Julieta Ramírez la hizo trizas. Julieta Ramírez lo dijo todo. Puso en su lugar a la senadora Margarita Zavala, que ahora se siente con calidad moral y dignidad política para pararse en tribuna, para hablar de soberanía, división de poderes, seguridad y restricción de las libertades. La diputada Margarita Zavala viene a hablar aquí de soberanía. Ahora resulta que está muy preocupada por la soberanía nacional. Pero yo le pregunto, diputada, ¿por qué no habló de soberanía, por ejemplo, cuando Felipe Calderón intentó abrir Pemex a los privados? ¿O por qué no habló de soberanía cuando le entregaron CFE a Iberdrola? ¿Por qué no habló usted de soberanía, de control del territorio, si resulta que Felipe Calderón se coludió con el crimen organizado? ¿Y por qué no va usted a hablarle de soberanía y de seguridad pública a Genaro García Luna, que está hoy en la cárcel? ¿Por qué no va usted a hablar de soberanía cuando permitieron la entrada ilegal de armas, legalizándolas, que terminaron en manos del crimen organizado al que ustedes favorecían en el gobierno de Felipe Calderón? ¿Por qué no habla entonces de eso usted? ¿Por qué no asume la responsabilidad, la colusión, la corrupción en la que se vieron involucrados usted y su marido? Viéndola a los ojos, se lo dijo de frente Julieta Ramírez, se lo dijo todo lo que las y los mexicanos pensamos, y vamos a agregarle un poquito más de contexto a la situación tan vergonzosa en la que se encuentra la esposa de Felipe Calderón. Durante el sexenio de su marido, ella fue figura clave de Acción Nacional, la primera dama. Durante ese periodo, más de 120,000 personas murieron en el contexto del combate a la delincuencia organizada por su esposo. Según la CNDH, hubo más de 2,000 quejas por violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas federales entre 2006 y 2012. El caso de García Luna, por supuesto que va a salir a relucir una y otra vez, porque el señor era secretario de Seguridad de Felipe Calderón y Margarita Zavala estaba ahí. ¿Dónde está hoy Genaro García Luna? Acusado, preso y sentenciado en Estados Unidos por delincuencia organizada, conspiración y vínculos con los criminales. Todo esto vuelve insostenible cualquier discurso de moralidad o de legalidad desde esa corriente política, la de Acción Nacional, o lo que venga a decirnos Margarita Zavala. Y la cosa no para ahí, porque no se trata solamente de acusar del pasado, como dicen ellos. En 2023, Margarita Zavala votó en contra de eliminar el fuero presidencial, una de las promesas más importantes de la 4T en materia de legalidad y combate a la corrupción. Margarita Zavala también votó en contra de la reforma para prohibir las condonaciones fiscales a grandes empresas, pues ¿a quién le debe favores Margarita Zavala? Esto era un paso clave para fortalecer el Estado de Derecho y evitar privilegios fiscales, pero ahora la señora nos quiere venir a hablar de el Estado de Derecho de verdad. En 2009, el gobierno de Calderón firmó el Acuerdo de Cooperación para la Defensa con Estados Unidos. ¿Quiere hablar Margarita Zavala de quién debilitó a México para negociar? Cuando su esposo permitió que agentes de seguridad norteamericana operaran en México con una supervisión
mínima, si no es que nula. Hablemos del Plan Mérida, aprobado en el mismo sexenio de su esposo. Ese plan subordinó las estrategias mexicanas a los intereses estadounidenses sin resultados claros en seguridad, ni en México ni en Estados Unidos. ¿Nos quiere hablar Margarita Zavala? ¿De verdad? ¿De restringir libertades? ¿Nos quiere hablar Margarita Zavala de seguridad? Fíjense, bajo el gobierno de la 4T, que ahora la señora critica con la frente en alto según ella, México canceló el Plan Mérida y propuso el entendimiento bicentenario con un enfoque en salud pública, control financiero a los grupos criminales y cooperación, sin subordinación, y esto por supuesto que no les gusta. El ridículo de los panistas es gigantesco, porque este discurso de Margarita Zavala está siendo ampliamente criticado por ser una lavada de cara al pasado calderonista. Hoy podemos recordar frases como los reclamos a Margarita Zavala, en donde ella no ha hecho nada, no hizo nada, se quedó callada y tiene una postura hipócrita en este momento. Entonces, bueno, digámoslo, Margarita Zavala hablando de Estado de Derecho es como si García Luna nos viniera a dar clases de ética. Y lo peor del caso es que parece ser que ella es una de las cartas fuertes que tiene la oposición para recuperar a México. No cabe la menor duda que el ridículo no les da pena, les da rating. O al menos eso es lo que ellos piensan. El problema es que el rating que les da hacer el ridículo es para mal. ¿Quieren hablar de cómo funciona el gobierno en cuanto a las relaciones bilaterales con Estados Unidos? Fíjense, la relación comercial entre México y Estados Unidos es la más grande del mundo. México es el principal socio comercial de Estados Unidos y esos son datos innegables aún. Con el tema de los aranceles, aún todavía con la sugerencia de que Claudia Sheinbaum no sabe manejar el tema bilateral. Con todo y las advertencias de Donald Trump, México sigue siendo el principal socio comercial de Estados Unidos, lo que empeora la postura del PAN, lo que empeora la postura de Acción Nacional, lo que empeora la postura de una oposición que está completamente derrotada. Y no solamente estamos hablando de que sea Margarita Zavala su mayor referente, su vocera, su lideresa. Estamos hablando también de que los panistas mandan a Lili Téllez a tomar los micrófonos desde la tribuna del Senado para agredir, para insultar, para denostar, como bien lo sabe hacer. Mandan a Lili Téllez a usar los micrófonos del Senado de la República para lanzarse en contra de Paco Ignacio Taibo, sin argumento alguno, pero eso sí, lo que sea con tal de defender los intereses de Acción Nacional, pero sobre todo los intereses de Ricardo Salinas Pliego. Este tipo, el tipo más vulgar de México, este señor Taibo, bueno, es señor, ¿verdad? Es un tipejo. Este tipo Taibo, un psicópata que dijo públicamente que había que aplicar la pena de muerte a quienes apoyamos que a los cárteles sean considerados terroristas. Fíjense el grado de descomposición del cerebro de ese Taibo. Este tipo, el tipo más vulgar de México, este señor Taibo, bueno, es señor, ¿verdad? Es un tipejo. Este tipo Taibo, un psicópata que dijo públicamente que había que aplicar la pena de muerte a quienes apoyamos que a los cárteles sean considerados terroristas. Fíjense el grado de descomposición del cerebro de ese Taibo. ¿Qué podemos esperar de Lili Téllez, que no conoce de leyes y no tiene ni la menor idea de lo que está haciendo ahí, en el Senado de la República? La última vez se autoevidenció ella solita, le preguntaron en qué artículo, qué ley es de lo que estás hablando, y ella dijo que mi equipo legal responda, porque ella a estudiar no se dedica, ella a conocer de leyes no tiene ni la menor idea, ni mucho menos la intención de hacerlo. La labor legislativa de Lili Téllez ha estado marcada por el insulto, la provocación y el espectáculo, pero no por argumentos de fondo.
Lili Téllez no ha presentado ni una iniciativa relevante en temas de cultura, de seguridad o de economía que haya prosperado. Eso que dijo Paco Ignacio Taibo es referente a lo que dice la ley o decía la ley, a quienes que se imponía de pena a quienes eran traidores a la patria. Pero ¿qué va a saber Lili Téllez de eso? ¿Qué va a tener idea Lili Téllez de eso? Ahora se lanza en un ataque en contra de Paco Ignacio Taibo para defender los intereses de Ricardo Salinas Pliego. Nada más decirle a Lili Téllez que bajo la dirección de Taibo, en el Fondo de Cultura Económica se han impreso 20,000 millones de libros a bajo costo. Se crearon programas como Libros del Rincón y Brigadas para Leer en Libertad, que han llegado a millones de personas en zonas marginadas. En lugar de elitismo editorial, hoy el Fondo de Cultura se ha vuelto en un motor de alfabetización crítica. Resultados de Paco Ignacio Taibo los podemos enlistar, pero ¿dónde están los de Lili Téllez? Que se convierte en una de las voces más activas para defender a Ricardo Salinas Pliego, repitiendo sus ataques contra el SAT y contra la libertad de expresión. Que no se olvide que Salinas Pliego tiene una deuda de más de 63,000 millones de pesos con el pueblo mexicano. Así que manden a Lili Téllez o manden a personajes como Javier Lozano a defender los intereses de Ricardo Salinas Pliego, el resultado sigue siendo el mismo. Todo esto se da en torno de las declaraciones de Paco Ignacio Taibo, en donde sugirió que se debería de comenzar a discutir si los empresarios que tenían concesiones que son del gobierno y que además adeudan impuestos deberían conservar esas concesiones. Vamos a nacionalizar el Canal 13. ¿Fundamento legal, compañero? ¿O ya te vale? No. Es que no puede ser esto. No, y vamos, ¿tú te acuerdas? Mira, recordemos que cuando López Obrador ganó la presidencia, ganó la elección presidencial, recordemos a un Paco Ignacio Taibo también en una reunión con su partido político diciéndole, es que yo le dije a Andrés, a ver, y si los empresarios no te obedecen, Andrés, exprópiales, y si esto no ocurre, también exprópiales, por supuesto. Paco Ignacio Taibo junto con otros forman parte del ala más radical y más dogmática. Pero a ver, yo quiero decir algo, porque luego parece que es simplemente chiste esto de los principios, nuevos lineamientos éticos del partido Morena. Cuando un partido siente de recordarle a su militancia que reconozcan, que sean leales a los supuestos principios originales de ellos, es por una razón muy importante. Quiere decir que Morena, el partido Morena, se está pudriendo moralmente desde adentro. Sí. Y ahora resulta que Morena se está pudriendo desde adentro por quererle o por sugerir una persona al interior del partido quitarle su concesión al pobrecito de Ricardo Salinas Pliego. Ahora resulta. Bueno, la oposición está completamente perdida y dicen que Morena se está pudriendo por dentro porque no tienen un gramo de autocrítica y no les alcanza para darse cuenta que quienes realmente se están pudriendo por dentro son ellos, son los opositores, el PRI, el PAN, los comentócratas y analistas en Atypical TV que ya ni siquiera pueden recibir un patrocinio de los grandes empresarios. Y para colmo, salió la presidenta Claudia Sheinbaum a aclarar la situación y a decir que no está de acuerdo con la sugerencia que hizo Taibo y que no se va a censurar a nadie, ni se van a retirar concesiones nada más porque sí. La presidenta Claudia Sheinbaum puso en su lugar una vez más a la oposición, cachetada con guante blanco. De expresión y cada quien puede decir, también el director o el dueño de TV Azteca también dice muchísimas cosas. Entonces, no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que dice Paco. No, ¿qué pasa, mi amor? No es nuestra intención lo que plantea Paco. ¿Usted no pero concuerda que con él, él? ¿No concuerda con él en esta idea? No es la intención del gobierno de México, ni mucho menos. Pero que hay libre expresión. O sea, el problema aquí, escuchen ustedes esta televisora.
Si nosotros pusiéramos el detector de mentiras dedicado a la televisora, no acabaríamos todas las mañaneras. Pues es mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira. Pero hay libertad de expresión. Lo que sí decimos es que pague sus impuestos, eso sí. Pero hay libertad de expresión. Claro. Igual Paco tiene derecho a decir lo que piensa. Todo el derecho. Y cualquiera tiene derecho a decir lo que piensa. Nosotros no estamos pensando en eso, no estamos pensando en la nacionalización de ninguna televisora. Pero no se puede estar de acuerdo con que haya libre expresión para unos y para otros no. O hay libre expresión o no hay libre expresión. Y nosotros estamos a favor de que haya libre expresión. Y es que es muy conveniente la postura de la oposición. Pelean porque haya libertad de expresión, que no le vayan a censurar, dicen a nadie, sus redes sociales, que por favor el gobierno autoritario de Claudia Sheinbaum no vaya a hacer nada para callar las voces críticas a su gobierno, pero cuando aparece una voz crítica a los intereses que los prianistas defienden, inmediatamente salen a brincar y a pedir que no vuelvan a mencionar esas palabras, que ni se les ocurra hacer nada en contra de los intereses de un empresario que debe 63,000 millones de pesos en impuestos a las y los mexicanos. Que no se les ocurra hacer absolutamente nada en contra de los periodistas, comentócratas y analistas que difunden y reparten mentiras un día sí y al otro también. Que no se le ocurra al gobierno de Claudia Sheinbaum o desde el Senado de la República pedirle a Lili Téllez que no insulte, que no calumnie, porque entonces eso es censura. Pero eso sí, si alguno de esos comentócratas, si alguno de estos personajes es siquiera mencionado desde la conferencia de prensa mañanera, es un ataque a su dignidad, a su integridad, un ataque a su carrera histórica. ¿Histórica de qué? Quieren hacerse los dignos en Acción Nacional, quieren hacerse los dignos en el PRI, quieren fingir, fíjense bien esto, quieren fingir los panistas que ahora defienden y les preocupa la libertad de expresión de todos los mexicanos. Cuando en tiempos de Felipe Calderón, cuando los panistas gobernaron, no se podía levantar la voz libremente. Hubo quienes lo intentaron y fueron despedidos, otros encarcelados, y de otros tantos no se supo nada más. No pueden venir los panistas a hablarnos de que les interesa la libertad de expresión. Y ahora viene su dirigente, Jorge Romero, a decir que quieren que por favor haya conversatorios reales sobre la nueva ley de telecomunicaciones para enriquecer, dicen, la nueva iniciativa presidencial. Que se escuchen todas las voces y con eso Acción Nacional se refiere a que se haga lo que ellos dicen, como ellos dicen, cuando quieren y como quieren. ¿Qué es lo único que les pedimos? Que sea un conversatorio de a de veras, que sea un parlamento verdaderamente abierto. Es más, ni siquiera queremos que se le dé preeminencia a las voces del PAN. Claro que nos queremos dar a escuchar. Lo que queremos es que escuchemos a los que verdaderamente son expertos, académicos, a ingenieros, a medios de comunicación. Y que estas mayorías artificiales, por cierto, que nunca nos vamos a cansar de recalcar, escuchen las voces técnicas que también tienen algo que decir al respecto. Ese es el llamado que hacemos, pero también le decimos a la gente que no podemos confiarnos. No nos podemos confiar. Si esta iniciativa, después de un conversatorio, queda absolutamente igual, basta con que a alguien de una agencia se le antoje saber dónde estás para que sepa dónde estás. Esto se lo queremos decir a la gente. Basta para que una persona se queje de que no le gusta lo que tú publicas para que te bajen de una plataforma digital. Esto es una censura que no vamos a poder permitir. ¿De verdad? Y ahí está el truco, ahí está la trampa de Jorge Romero y de su grupo parlamentario. Ahí está la trampa de Acción Nacional. Dicen, si esta iniciativa queda exactamente igual, significa que te van a censurar. Pero si la cambian a nuestro antojo, entonces todo bien, no pasa nada, no hay ningún problema. Qué conveniente, ¿no? Conveniente porque los panistas ya gobernaron 2 sexenios en México. Porque los panistas ya tuvieron la posibilidad de presentar iniciativas, hacer colaboraciones y alianzas, incluso con el PRI en el sexenio de Enrique Peña Nieto, para hacer y deshacer lo que se les daba a su gana.
aplastaron a este país y nadie levantó la voz, se quedaron calladitos. Fíjense, durante el sexenio del panista Felipe Calderón, México se convirtió en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. La mayoría de estos crímenes quedaron impunes y no hubo ningún mecanismo eficaz de protección a periodistas. Lidia Cacho es un ejemplo que denunció amenazas luego de exponer en redes sociales un caso gravísimo. También tenemos el caso de la propia Carmen Aristegui, que fue despedida tras hablar mal de Felipe Calderón. ¿Quieren hablar de libertad de expresión? Lo de los panistas es una simulación para proteger intereses mediáticos. El PAN no defiende la libertad de expresión. La defiende, según él, según Jorge Romero, Ricardo Anaya y Margarita Zavala, pues simplemente para llamar la atención por su irrelevancia política. Lo que están defendiendo son a empresas como Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen. Lo que hacen es defender a quienes se dedican a calumniar e insultar como Carlos Alarraqui o Latinos. Jorge Romero pide conversatorios reales, pero en realidad con esto se refiere a bloquear cualquier reforma que toque los privilegios de los grandes grupos de comunicación, a evitar y bloquear cualquier reforma que toque el privilegio que tienen hoy de mentir, calumniar e insultar sin consecuencias. Eso es lo que representa hoy Acción Nacional. Eso es lo que representan y encima, les digo, es que sacan a lo peorcito que tienen. Y yo me pregunto si de verdad pensarán que esto es su mejor representante. Como si Acción Nacional no tuviera suficiente con el hecho de saber que no pueden hablar de libertad de expresión sin morderse la lengua, pues mandan a Lili Téllez a hablarnos de narcopolíticos. Lo que ofreció Estados Unidos es ayuda para luchar y atrapar a los miembros de los cárteles. Pero ustedes desvían todo hablando de soberanía, porque en realidad están protegiendo a los cárteles. Por eso Sheinbaum le dice no a Estados Unidos, porque no quiere que entren de Estados Unidos a ayudar a atrapar a los miembros de los cárteles. ¿Por qué? Porque son socios de Morena, porque gracias a los cárteles llegaron al poder y gracias a los cárteles siguen en el poder. Esa es la realidad. De hecho, la soberanía de México, Morena la entregó a los cárteles, casi todo el país. Esa es la verdad. Lo que ofreció. Y ahora mandan a Lili Téllez muy ofendida y muy indignada porque Claudia Sheinbaum le dijo que no al presidente Donald Trump cuando le ofreció la posibilidad de mandar al ejército estadounidense a México. No sorprende que Lili Téllez se haga la ofendida. Tanto ella como Marco Cortés presentaron una iniciativa o una propuesta, porque creo que ni a iniciativa llegó, para permitir y aprobarlo en la Constitución que gobiernos extranjeros pudieran venir a México a hacer lo que se les diera su gana. Afortunadamente, Acción Nacional no tiene mayoría y es irrelevante, porque de lo contrario estarían festejando en este momento una invasión estadounidense. Y ahora Lili Téllez está ofendida porque Claudia Sheinbaum le dijo que no a Donald Trump. ¿Qué hubiera sido de nosotros si Lili Téllez hubiera llegado a la presidencia de la República? Imagínense ustedes. Viene Lili Téllez a hablar de respeto a la soberanía cuando la señora se está poniendo de tapete de Estados Unidos. Viene a hablarnos Lili Téllez de que Morena protege a los criminales porque están coludidos con ellos, cuando Lili Téllez pertenece a Acción Nacional. Les digo que mandan a sus peores perfiles para hablar de temas en donde se muerden la lengua. Hay cosas que el PAN está queriendo ocultar. Hay cosas por las que la oposición que acusa de narcogobierno a Claudia Sheinbaum, pues se les olvidan otros detallitos. Ahora resulta que está ofendida Lili Téllez. A ver, lo que está haciendo Claudia Sheinbaum es defender el artículo 129 constitucional, que prohíbe el tránsito y permanencia de tropas extranjeras sin permiso del Congreso. También responde a propuestas de senadores republicanos que han pedido designar a los cárteles como organizaciones terroristas para justificar intervención militar en México. Y hablemos
de cómo el PAN y cómo Lili Téllez han estado coqueteando constantemente con la intervención extranjera. La primera vez ocurrió en 2023, cuando los senadores del PAN lanzaron una propuesta para permitir la intervención coordinada con gobiernos extranjeros en materia de seguridad. El texto era una propuesta de reformas que nadie entendió. Incluso se sugirió modificar el artículo 76 constitucional para ampliar los supuestos de ingreso de Fuerzas Armadas extranjeras. A ese nivel han llegado. Marco Cortés, el dirigente de Acción Nacional, también públicamente dijo que había que buscar ayuda internacional, lo cual significaba subordinar la soberanía mexicana a decisiones de Washington. Quienes se han subordinado una y otra vez son los panistas. Con su doble discurso ya no convencen a nadie. Un día están indignados, al otro están enojados. Bueno, ya no hay quien los entienda. Estos personajes lo que no tienen es dignidad y vergüenza, fíjense. ¿Y quién se lo reclama, Se lo reclama nada más y nada menos que Ciro Gómez Leiva. Reclamando mucho que si el rancho Teuchitlán, que si Claudia Sheinbaum los oculta, que si los defiende, que si Morena está coludido con la delincuencia organizada. Pero detienen al presidente municipal de Teuchitlán, que es de Movimiento Ciudadano, por haber estado coludido presuntamente con los hechos ocurridos en ese rancho. ¿Y qué está diciendo Lili Téllez del tema? ¿Qué han dicho los panistas? ¿Los priistas? ¿Alguna declaración de Movimiento Ciudadano? Porque su alcalde estaba coludido con los criminales en Teuchitlán. Ni una sola palabra. Lo que deja en evidencia y nos deja bastante claro que lo suyo no es el interés por la seguridad nacional. Lo suyo es politiquería barata, carroña en su más pura expresión. Escuchen los reclamos de quienes tanto admiran. 724, Manuel. Bueno, pues se dio la audiencia, Ciro, ya decíamos todas estas implicaciones en las que están señalando la participación de José Ascensión Murguía Santiago, pues el que era alcalde, porque ya no lo es, alcalde de Teuchitlán, un alcalde de Movimiento Ciudadano, que por cierto todos los de Movimiento Ciudadano en un prudente silencio por lo pronto, Ciro, porque uno los busca, uno trata de preguntarles qué pasa con su alcalde, pero pues no, están ocupados, están... Pues esa es su respuesta ha sido no vamos a decir nada. Pues sí, no ellos van a decir tendrán nada, su razón, Ciro, ¿no? pero la respuesta es muy clara. Pues sí, nada más. Conocemos bien, saludamos a... Por supuesto, todos a ellos. Los dirigentes de Movimiento Ciudadano, cuando quieren expresar algo son muy rápidos. Claro. En general lo hacen bien. Y cuando no, se repliegan. Y en esta están replegados. No sé si al rato van a cambiar de opinión, pero están replegados. Es un tema muy espinoso para ellos. No, bueno, pues es que es aparentemente bastante delicado por todas las implicaciones que supuestamente pues están señalando. Participó el señor, te digo, José Ascensión Murguía Santiago. Así que bueno, Sebastián Mier, nuestro compañero de Grupo Fórmula, te agradecemos el reporte. Danos el detalle, dinos exactamente qué es todo lo que dicen que hizo este alcalde. Ahí está. Cuando les conviene, están muy habladores, pero cuando no, se quedan calladitos. Y son los que vienen a hablarnos ahora de simulaciones, con liderazgos como Lili Téllez, Margarita Zavala, Jorge Romero y por supuesto que en la lista de perfiles destacados de Acción Nacional no nos puede faltar la opinión del flamante prófugo de la justicia, Ricardo Anaya. Por supuesto las de las fuerzas políticas, pero sobre todo, como dijo el presidente, las de expertos independientes que van a venir a opinar. Si mañana por alguna razón no los dejan hablar, lo denunciaremos, pero la información que hasta este momento, y subrayo, hasta este momento tenemos, es que sí se le va a permitir el acceso a voces críticas. La gran pregunta, como lo ha dicho el presidente, es si van a escuchar esas voces y a modificar la reforma o van a convertir esto en un ejercicio de simulación en donde nada de lo que se venga a decir quede plasmado en la ley. Eso no lo sabemos y por supuesto, como lo ha señalado el presidente, nosotros haremos nuestro máximo esfuerzo por impulsar que efectivamente esas voces se puedan ver plasmadas en la reforma legal. ¿Qué es lo que quiere realmente el PAN?
¿Qué es lo que busca realmente Acción Nacional, Jorge Romero, Ricardo Anaya, Margarita Zavala o Lili Téllez? Lo que buscan es proteger los intereses de unos cuantos como siempre lo han hecho. Quieren modificar la reforma. Una reforma que ya lo dijo Claudia Sheinbaum, que ni se hagan ilusiones, porque la reforma no va a cambiar su esencia. Se van a aclarar dudas, se va a arreglar lo que quede a malas interpretaciones para que no haya ninguna mención de que se quiere censurar, ni mucho menos. Pero la esencia de la reforma no va a cambiar. Para que si van a hacer berrinche, los panistas o los priistas, pues lo empiecen a hacer desde ahorita. Que no hagan escándalo como con la reforma al Poder Judicial, que se les dijo que se iba a realizar, que no iba a cambiar, que se podían modificar algunas cosas, pero no iba a cambiar. Se les dijo, la votación se va a llevar a cabo sí o sí. Se aprueba la reforma y dicen, es que no nos hicieron caso, es que no quitaron la votación. Pues se les dijo que no vayan a aplicar la misma porque el pueblo no es tonto, ya nos dimos cuenta. Que no les gusta leer las iniciativas, no ponen atención, se hacen parlamentos abiertos y no van, se abren mesas de debate y las quieren cerrar. Que no vayan a querer hacer lo mismo que hicieron con la reforma al Poder Judicial, porque ya nos dimos cuenta que los panistas, los priistas, solamente están haciendo teatro y no se ponen a trabajar. Esto les dijo Claudia Sheinbaum. ¿Se va a hacer el Parlamento abierto? Y estamos revisando algunos temas que se han planteado. La esencia de la ley no cambia. En lo que estamos planteando. Pero evidentemente no hay nada que tenga que ver con coartar la libertad de expresión. Muchas gracias, presidente. ¿Se va a hacer el Parlamento abierto? Ahí está la respuesta para Ricardo Anaya, Jorge Romero, que ahora están muy preocupados, que si por el Parlamento abierto, que si porque se tienen que cambiar las leyes, están muy preocupados porque no van a poder defender los intereses de Televisa, de TV Azteca, de esas empresas que todavía les están ayudando un poquito a ver si los pueden sacar del desastre en el que se convirtieron después de firmar abiertamente esa alianza. Están muy preocupados porque si no ayudan a las televisoras, a Carlos Alarraqui, a Loret de Mola, a impedir esa ley, pues se van a quedar sin patrocinio en las próximas elecciones. Están preocupados por su irrelevancia política. Nadie los quiere ayudar en este punto. Tanto medios de comunicación como políticos están siendo ampliamente desprestigiados. Miren, es el caso, por ejemplo, de Carmen Aristegui, que ahora está muy indignada porque desde la conferencia de prensa mañanera, Claudia Sheinbaum no ha dicho ni una sola palabra del Televisa Leaks que destapó Carmen Aristegui en su programa. Y está indignadísima con la presidenta Claudia Sheinbaum por no haber tocado el tema. Le reclama y le reprocha que no se haya dicho nada, que no le hayan dado el alcance nacional y que sea completamente irrelevante la noticia que dio Carmen Aristegui. La sociedad mexicana paga impuestos para que el gobierno trabaje y haga cosas. Y dentro de las cosas que hacen es monitorear a los medios. Porque vaya que gastan dinero en monitorear a los medios y dedicar tiempo para monitorear a los medios de comunicación, y hacen esta horrenda sección de quiénes quieren las mentiras, que es prima hermana de la que hacía López Obrador. Pero lo que vi ahí al vuelo, a menos que me equivoque, es que en el monitoreo de medios que pagamos con nuestros impuestos a la presidencia de la República, bueno, no a la presidencia, pagamos a Hacienda, pero digamos, en el monitoreo de medios de comunicación oficial, que gasta mucho dinero en eso, pues no han visto la serie #TelevisaLeaks. Fíjense, lo curioso es que esta era Carmen Aristegui reclamándole al poder en tiempos de Ernesto Zedillo. El Jardín Botánico de la UNAM lo vi andar en bici. ¿Con su casco y todo? Con todo, iba súperísimo con sus hijos y su esposa. Sí. Su esposa no iba en bici, por cierto, estaba leyendo en la banqueta. Sí, ella es reflexiva. Muy reflexiva. Nos dice, ándenle, súbanse a hacer deporte. Y ella guarda el botiquín para cuando nos caemos, ahí nos cura. Fíjense la diferencia. Con Claudia Sheinbaum se cuestiona del monitoreo de medios y a Ernesto Zedillo le cuestionaban que si le gustaba andar en bici. ¿Cuánto dinero se gasta con Claudia Sheinbaum en el monitoreo de medios?
¿Cuánto se gastó con Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuánto gastaban los gobiernos del PRI, del PAN, en monitoreo de medios? Y a eso habría que agregarle lo que gastaban los gobiernos, por ejemplo el de Peña Nieto, en pagarle a periodistas y comunicadores. ¿Cuánto dinero desvió Felipe Calderón del sistema de salud para darlo a comunicación? ¿Cuánto dinero desviaron los gobiernos prianistas de educación, de salud, para poder destinarlo a pagarle a medios de comunicación o a periodistas y darles apapachos? Esas son las verdaderas preguntas. ¿Cuánto se gasta en el monitoreo de medios que se paga con nuestros impuestos, que Claudia Sheinbaum no ha hablado del Televisa Leaks? Bueno, fíjense bien, vamos a entrar en contexto, datos duros. En la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en monitoreo de medios, el gasto se redujo en un 63%. De acuerdo con el portal del gobierno de la Ciudad de México, en 2019 se destinaron alrededor de 18 millones de pesos anuales, cuando Mancera se había gastado 50 millones de pesos al año. Todavía no tenemos los datos de este sexenio con Claudia Sheinbaum porque todavía no lleva ni un año. Hablemos de cuánto se gastó de nuestros impuestos López Obrador en monitoreo de medios. En su primer año de López Obrador, el gasto en monitoreo de medios fue de 2 millones de pesos. ¿Saben cuánto se gastó Peña Nieto nada más en 2016? 10 millones de pesos. Para 2022, el gasto de López Obrador fue de 3 millones de pesos, menos del 30% de lo que gastaba el PRI. Peña Nieto se gastó en todo su sexenio en total, en monitorear a medios de comunicación, 60,000 millones de pesos de nuestros impuestos. 60,000 millones de impuestos. López Obrador se gastó menos de 18,000. Y Felipe Calderón también usó mucho dinero en publicidad oficial. Se gastó 11,000 millones de pesos para pagar publicidad oficial. No para monitorear, eso es punto y aparte. Para pagar publicidad oficial. Se gastó 11,000 millones de pesos y desvió más de 2,400 millones de pesos destinados a salud, que se cambiaron su destino para los medios de comunicación. Casos como el de Sergio Sarmiento, Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, se vieron beneficiados con contratos millonarios, y ni qué decir de los contratos de Peña Nieto, en donde Loret de Mola recibió 600 millones de pesos, Joaquín López Dóriga más de 250 millones de pesos, además de los desvíos de la SEP y del IMSS para cubrir campañas de imagen de estos personajes. Entonces, ¿quiere hablar Carmen Aristegui de a dónde se va el dinero de los impuestos y cuánto se gasta en monitoreo de medios? Hablemos de Ernesto Zedillo, porque la derecha mexicana lo trae de moda y lo trae a relucir. Quieren hablar de Ernesto Zedillo, pero les va como en feria. Quieren defender lo indefendible. Se quieren hacer las víctimas. Ahora resulta que los prianistas son los defensores y sacan a los lobos del PRI para defender a Ernesto Zedillo y para lanzarse en contra de Morena y de la Cuarta Transformación. Y sacan a Margarita Zavala a hablar de seguridad, de división de poderes. Y vienen los panistas a hablarnos de libertad de expresión, lo que es no tener vergüenza. Personajes como Julieta Ramírez son los que hacen falta al interior de la 4T para que con argumentos, con datos duros, pongan en su lugar a estos prianistas que ahora están indignadísimos por lo que pasa en el país a consecuencia de sus malos gobiernos, a consecuencia de su mal actuar, a consecuencia de las malas decisiones que tomaron cuando eran mayoría. Ahora se dan agarrones en el Senado, gritonean, patalean, insultan, porque nos queda claro que están desesperados. Margarita Zavala quedó en ridículo nacional y Rubén Moreira casi se le sale la bilis del coraje con tal de defender a Ernesto Zedillo. Esa es la oposición que tenemos hoy en día. Una oposición que es tan irrelevante que no le ha quedado más que insultar y gritar para poder hacerse notar.
Saludos, Víctor Martínez, Cairolex, Ángel, un abrazo grande a todos ustedes, mi queridísima Silvia, a todos los que están llegando, vayan dejándome sus comentarios aquí, por favor. Díganme ustedes, ¿quién es más confiable en este momento? ¿Morena, los priistas o los panistas? Saludos a Julio Raya, María del Rosario, Maida Yolanda, Carlos Fernando. Gracias a los que están llegando también en Facebook con sus comentarios. Déjenme aquí sus opiniones que los estoy leyendo. Denle like, suscríbanse y compartan para seguir creciendo y llegando a más personas. Noticiosos. Yo soy Yasira Handal. En un ratito los espero con más información. Bye bye.